This conference will now be recorded. Ahora sí, mi amado hermano Eduardo Rentería puede empezar a predicar. Que Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga a todos mis hermanos. La gracia del Señor que sea con cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La palabra es la palabra. La palabra es nuestro alimento. La palabra es la que nos llena, la que nos habla, la que nos exhorta, la que nos previene, la que nos alumbra, la que limpia. Gloria al Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios en esta tarde por darnos la oportunidad de oír su palabra. Aquí estamos en la tierra y todavía requerimos y vamos a requerir de estar alimentando nuestra alma de esta palabra viva, esta palabra de Dios, esta palabra que está aquí, gloria al Señor, que tiene espíritu y vida en todos los tiempos, aunque pase el cielo y la tierra, la palabra permanece para siempre. Y bueno, mis hermanos, hoy vamos a traer un mensaje a la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Es un mensaje, gloria al Señor, que Jesús se encargó antes de irse, antes de partir de esta tierra, y habla de la gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Gloria al Señor. Y vamos a leer una escritura que se encuentra en Lucas capítulo 29 hasta el verso 35. Hoy le vamos a titular a nuestro tema un burro atado. Gloria al Señor. Vamos a hablar de un burro atado y vamos a leer la palabra del Señor en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y entonces que llegándose cerca de Betfagé y de Betania, en el monte que se llamaban las Olivas, envió 2 discípulos y diciendo, id a la aldea y enfrente, a la cual como entraréis, hallaréis un pollino atado y en él ningún hombre se ha sentado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo ha de menester. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y desatando ellos el pollino, pues el dueño les dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos respondieron, porque el Señor ha de menester. Y entrándole Jesús y hablando, echando sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos hable a todos nosotros. Señor, hemos leído tu palabra, hemos leído este mensaje. En el momento, Señor, que tú enviaste a tus discípulos por aquel asno, Señor, para que cumpliese la profecía, Padre Santo, dicha por el profeta. Mi Dios glorioso, hoy estamos en este lugar, en esta plataforma, y queremos que tú hables a nuestro corazón, que tú des ese entendimiento, mi Dios de gloria. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Usa estos labios, este vaso, que no sea yo quien hable, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a través de este instrumento, Señor, que tú has llamado. Padre mío, porque aquí tienes tu pueblo santo, Señor. Que esta palabra quede en cada corazón, Señor, y que tú hables a la conciencia de cada uno de nosotros conforme tu gracia y el llamado que has hecho en cada uno de ellos. Gracias, Señor. A tu nombre damos la gloria y la honra y la alabanza. Jesús de Nazaret, bendito para siempre. Amén, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Aquí vemos una profecía que está por cumplirse, pero también hay un mensaje por parte del Espíritu Santo para este momento en que estamos pasando. Nosotros, como hemos dicho, hemos sido instruidos y enseñados por el Espíritu Santo y sabemos cuando el Espíritu Santo nos está hablando dentro de nosotros. Gloria al Señor. Y cada palabra de la Biblia, cada cuadro bíblico, cada escena bíblica, cada acontecimiento bíblico, también es una enseñanza profunda espiritual para cada uno de nosotros.
Nosotros no simplemente estamos leyendo un simple libro de letras, no. Nosotros estamos leyendo el pensamiento y el sentir del Señor cuando leemos su palabra. Cuando leemos su palabra nos damos cuenta el sentir espiritual del Todopoderoso para aquellos que fuimos llamados, para aquellos que fuimos alcanzados, para aquellos que estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios, a la voluntad del Salvador. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, el primer sentir, gloria al Señor, el primer disposición de nosotros es someternos a la voluntad del Salvador. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí llegamos a someternos a Dios. Aquí llegamos a someternos al Salvador. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la Escritura que la sumisión de los discípulos a la voluntad del Señor, cuando Él los llamó para hacer una obra, para hacer un trabajo, y aunque ahí, y lo leamos, aunque ahí se mire sencillo y lo leamos sencillamente, también trae un mensaje espiritual para cada uno de nosotros, para cada uno que está sometiéndose a la voluntad de Dios, para cada uno de los que estamos oyendo su palabra, listos para obedecerla, listos para ejecutarla. No venimos aquí a oír solamente, no, venimos también a obedecer la palabra del Señor. Por eso el que está listo para cumplir la voluntad de Dios, vive una sumisión a la voluntad del Salvador. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, ya no nos ungimos, ya otro nos unge. Nosotros somos esclavos ahora de su justicia, somos siervos del Señor, y en cualquier momento Dios nos puede hablar a través de esta palabra. En cualquier momento Dios nos va a hablar para ir a hacer algo imposible para el hombre. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Dios le dio una extraña instrucción a los discípulos acerca de un pollino. Gloria al Señor Jesucristo. Como hemos estado aprendiendo del estudio, hay cosas que los discípulos no sabían. Gloria al Señor, no entendían del Señor, simplemente ellos lo obedecían. Hay a veces que nosotros no entendemos. Hay a veces que vemos lo que la obra de Dios que es extraña, o la extraña instrucción que Dios nos da, simplemente tenemos que obedecerlo. Simplemente tenemos que obedecer lo que Dios nos manda hacer. Hubo una extraña instrucción del Señor Jesucristo a sus discípulos, y era respecto a un pollino, respecto a un burrito. Gloria al Señor. A veces, hermano, Dios nos va a encargar algo extraño, pero todo tiene un propósito. ¿Me entienden, mi hermano? Todo era un propósito. Fíjese nada más aquel hombre que hizo una arca en medio del desierto. Noé no sabía que había lluvias en los cielos. Él simplemente conocía el rocío de la mañana. Sin embargo, Dios lo mandó a hacer algo extraño, algo que no era de su época. Y fue a hacer un barco en medio del desierto, porque Dios ya había dicho que iba a destruir la tierra con agua. Por eso, mis hermanos, aunque el mandato de Dios sea algo raro y extraño para nosotros, todo tiene un propósito. Gloria al Señor. Todo tiene un propósito. Nadie nos movemos por casualidad. Dios nos mueve, hermano, con un propósito, porque Él sabe, Él conoce el futuro, Él conoce el mañana, Él sabe. Por eso nos pone en un lugar donde Él nos piensa usar. Gloria al Señor. Y se lo digo con una vida propia y personal. Gloria al Señor Jesucristo, créamelo. Yo cuando conocí este ministerio del pastor Sofonías, yo no sabía qué Dios tenía para mí. Pero yo le voy a decir una cosa, antes de que yo llegara a conocer este ministerio, yo le pedí al Señor, Señor, ¿en dónde deposito todo lo que me has enseñado? ¿En dónde lo pongo? La gente que viene aquí es nuevecita, son jóvenes que yo estoy tratando. Yo le decía a un amigo mío que llamaba Jesse Hinojosa. Yo le dije, mira, hermano, a ti te voy a dar todo lo que he aprendido. Trabajábamos juntos, andábamos juntos. Y yo le digo, porque yo no tengo a dónde poder dar todo lo que tengo. Entonces abrí una plataforma en Facebook y ahí empecé a predicar los mensajes junto con mi esposa y mis hijas, haciendo cultos, porque yo tenía hambre. Yo tenía una gran carga de hablar la palabra del Señor. Ya había estado con varios ministerios y nomás estaba yo sentado y yo quería predicar su palabra. Y cuando conocí aquí al ministerio de mi hermano Sofonías, me di cuenta que el hermano daba la oportunidad y me dio la oportunidad y estoy predicando.
pero al mismo tiempo yo pensaba en mi ministerio, en mi trabajo, pero el Señor sabía, el Señor me enviaba, el Señor decía, ahí quédate porque ahí te necesito, ahí vas a apoyar al pastor Sofonías. Yo me siento en este momento que estoy haciendo la voluntad de Dios. Gloria al Señor, esto no es casualidad. Dios me tiene aquí porque Dios me envió para apoyar este ministerio. Dios me envió porque tenía que traer su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso cada vez que el pastor me llama, mire hermano, esto pasa. Dije, hermano, aquí estoy, gloria a Dios, yo llevo la palabra. Para mí es un privilegio, pero es porque Dios, mi hermano, me trajo aquí para apoyar, para ayudar. Gloria al Señor, yo lo estoy creyendo de esa manera. Y lo digo con alegría y lo hago con alegría cada vez que me invita a predicar el pastor Sofonías, a traer el mensaje, me gozo, me lleno de alegría porque sé que se cumple lo que Dios puso en mi corazón de apoyar este ministerio hasta que Él diga, aquí voy a estar hablando esta palabra. Yo no me canso, yo me deleito cumpliendo la voluntad de Dios. Aunque a veces parezca extraño lo que hacemos, mis hermanos, Dios tiene propósitos. ¿Me entienden, mi hermano? Dios tiene propósitos. Así que cada vez que oiga la palabra, apunte y aprenda. Gloria al Señor Jesucristo Santo. Gloria a Dios. Por eso estamos aquí. Dios bendiga al pastor Sofonías y su ministerio. Gloria al Señor. Aquí vemos nosotros, los discípulos, someterse a la voluntad de Dios para obedecer. ¿Me entienden, mis hermanos? Iban a ir a hacer o algo raro y extraño tal vez para ellos, pero ellos estaban dispuestos a someterse a la voluntad de Dios y obedecer lo que Dios les estaba llamando a hacer. Gloria al Señor. Esa es la palabra central del mensaje. Tenemos que aprender primeramente a someternos a la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que aprender a obedecerle porque Dios tiene muchas cosas gloriosas para nosotros. Pero a veces el problema es que el Señor batalla cuando sus discípulos no se someten, no lo obedecen. Ese es el último tiempo en que vivimos. Gloria al Señor, conocemos mucho la palabra de Dios y conocemos el mensaje de Dios, pero estamos batallando a someternos al Señor y a su voluntad. Y sale algo que no está en nuestras capacidades, algo raro y extraño que va en contra de nuestra comodidad. Gloria al Señor. Y optamos por quedar en la comodidad y no obedecer. A veces llega ese momento y optamos más por estar cómodos. Y es por eso que ahí está la batalla, gloria al Señor. Ahí está el problema con los discípulos de estos últimos tiempos. Pero cuando estamos sometidos a la voluntad de Dios, hermano, venga lo que venga, pase lo que pase, el Señor lo ha dicho, lo vamos a hacer. Gloria al Señor, lo más importante es obedecer. Gloria al Señor, vamos a someternos a su voluntad y lo demás el Señor va a obrar. Esta es la obra del Espíritu de Dios. Esta es la obra que Dios nos llamó y Él está a cargo de eso. Tenemos que aprender la obediencia porque la obediencia es la que nos da la vida. Cuando no obedecemos es cuando empezamos a morir. Fíjense nada más que Dios le dice a un pajarito, ¿verdad? Que Dios le dice a un pajarito, hey, guarda tus plumas, ¿verdad? Porque el día que no tengas plumas, a lo mejor una víbora te come. El pajarito tiene que guardar la pluma bien para poder seguir viviendo. ¿Qué le puede decir a un pescado? Hey, no salgas del agua, porque si sales del agua te vas a ahogar. No vas a poder respirar. A nosotros nos puso la obediencia, hermano. La obediencia nos da vida. Así como le dijo a Adán y a Eva, no comáis de este fruto, porque el día que desobedecieres, el día que comas, vas a morir. Gloria al Señor. Por eso nuestra clave de vida es la obediencia al Señor Jesucristo. Cuando somos obedientes a la voluntad de Dios, hermano, ninguna cosa nos falta. No hay ninguna cosa, gloria, ni circunstancias. No vamos a morir ni de hambre, ni de frío. ¿Por qué, hermano? Porque estamos aprendiendo a obedecer y Dios se complace cuando somos discípulos obedientes, cuando somos hijos obedientes. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Qué buena actitud debemos de tener a la hora que el Señor nos llame a una misión, a la hora que el Señor nos llame a un trabajo, aunque sea raro, pero vamos a obedecer porque estamos sometidos. Amén, mi hermano. Vamos a obedecer porque estamos sometidos. Gloria al Señor. Dios quiere gente sometida, gente obediente.
porque Él tiene tantas cosas, hermano. Él tiene mucho trabajo en la redención de las almas. Pero se requiere que el mensajero esté sometido a Dios para que haga una buena voluntad, para que haga un buen trabajo. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Y todo está cuando estamos sometidos a su voluntad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando estamos sometidos a su voluntad, viene la palabra clave, la palabra del eje del evangelio. Gloria al Señor. ¿Sabe cuál es? La palabra ir. Jesús le dijo a sus discípulos, id, gloria al Señor. Y nos va a decir todos los tiempos, id. Id, hermanos, gloria al Señor, significa salir, ir. Gloria al Señor, ir, porque el mundo en que estamos está tambaleándose en el juicio de Dios. Tenemos que aprender a ir. En todo lo que hacemos tenemos que ir a hablar el mensaje, ir a hacer la obra, ir a donde Dios nos ha llamado y preparado para ir. No importa si tienes mucho o si tienes poco, tienes que aprender a ir. Gloria al Señor. Esa es la clave. Eso nos hace a nosotros decirle al Señor que hágase tu voluntad. Eso significa, el que va es porque es un discípulo que está sometido a la voluntad de Dios. Ir es una carga, es un sentir del Espíritu, porque el juicio de la tierra, porque el mundo en que vivimos está tambaleándose en el juicio de Dios, porque la profecía de Dios están cumpliéndose, porque ya viene la venida del Señor. Tenemos con mayormente estar listos para ir. Gloria al Señor, ir. Gloria a Dios. Ir puede ser aquí a los cercanos, a los de tu casa, pero tenemos que invertir nuestra vida en un tiempo para ir a llevar la palabra. La palabra de Cristo es la misma de hoy. Ir. Gloria al Señor. No se requiere juntarnos ni amontonarnos. Gloria al Señor. Eso no es el propósito de amontonarnos y crear grandes mega iglesias. No. Tenemos que aprender a ir a buscar al perdido. Tenemos que ir a cumplir su palabra. Tenemos que ir porque tenemos una misión rara y extraña, pero somos enviados a llevar este evangelio glorioso y maravilloso que es Jesucristo mismo. Gloria al Señor Jesucristo. A los discípulos dijo, id, dice, a la aldea de enfrente. Gloria a Dios, fíjese. Y no nos mandó a China, ni a Japón, ni a otros lugares, sino la aldea de enfrente. O sea, significa que se empieza por la casa, se empieza por los cercanos, se empieza por los que te conocen. Tenemos que aprender a ir a la aldea de enfrente. Gloria a Dios, aleluya. No nos manda más allá de nuestras posibilidades. Dios nos manda a donde podemos ir. Gloria al Señor. Lo importante es que nosotros vayamos. Qué triste que no vayamos, qué triste que no prediquemos, qué triste que no vayamos a buscar el perdido en un tiempo nuestro, una hora, media hora, 15 minutos, 20 minutos, no importa. Lo importante es obedecer la palabra de ir. De ir significa dar o llevar el mensaje de Dios o el propósito de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y cuando dice, y hallaréis un pollino, significa que Jesús conoce qué hay. Él conoce el mañana, Él conoce el futuro, Él sabe qué hay alrededor, Él sabe qué alma está gimiendo por ti, Él sabe quién está esperando que alguien vaya y le habla del evangelio. Y significa que hay alguien que te está esperando, que está gimiendo, porque las almas gimen, gloria al Señor. Ahí hay alguien, dice Jesucristo, que Él dice, le dijo a sus discípulos, hallaréis un pollino. Cuando nosotros vamos es porque vamos a hallar, ¿me entiende mi hermano? No vamos a ver a la deriva, no. Vamos con propósito y con seguridad del mensaje de Dios. Vamos porque sabemos que damos de parte de Dios, y a cualquier persona que lleguemos sabemos que no cruzó nuestra vida por cruzar, no. Dios quiso que cruzara porque había un propósito, no era una casualidad. Nosotros ya estamos caminando bajo propósitos, bajo mandatos, bajo obediencia. Lo importante es salir y llevar el evangelio. Y cuando menos se acuerde, ya cruzó aquella alma que tanto gime, gloria al Señor, y Dios te la puso enfrente para que le hablaras la palabra. Cuando Jesús le dijo, dice, y hallaréis un pollino sin entendimiento, estamos hablando de una bestia, ¿verdad? Es porque Él ya sabe nuestro futuro, ya sabe quién está allá. Hay mucha gente, gloria al Señor, que tal vez no tenga entendimiento,
tal vez esté atada, gloria al Señor, o más bien está atada. Pero Dios nos ha enviado, gloria al Señor, Dios nos ha enviado. Y cuando habla de un pollino o una bestia sin entendimiento, así es como nosotros estábamos antes. Nosotros éramos como bestias sin entendimiento, así como dijo el salmista en el Salmo 73, verso 22. Él mismo dijo que era una bestia delante de él que no tenía entendimiento. ¿Cuánta gente no tiene entendimiento? ¿Cuánta gente necesita que alguien le hable y le predique, que entienda, mi hermano, que hay esperanza, que pueda entender que tú llegaste para hacer la obra del Espíritu Santo? Fuiste a desatarlo, gloria al Señor. Fuiste a desatarlo. Mire, Dios nos está preparando para ir a desatar a mucha gente atada. Dice la Escritura que el burro estaba atado. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos cuando hablamos de la atadura? Pues estamos hablando de la esclavitud, del pecado. Y Dios nos mandó porque hay mucho atado. Hay mucho que está esclavo del pecado, porque el que practica pecado dice que se hace el siervo del pecado. Hay mucha gente, muchas almas atadas por causa del pecado. Hay mucha gente que está atada por el diablo y está con ansia, con gran necesidad que vayamos a desatarlo con esta misión del Señor que nos manda a ir a todo mundo. Dios no habla a ciertas personas, a todo mundo Dios nos manda a ir y desatar, o a ir y predicar el evangelio. Gloria al Señor Jesucristo. Y aunque sea imposible para el hombre, mire, dice la Escritura que aquel animal ningún hombre le podía montar jamás. O sea, tenía una voluntad indomita, o sea, nadie lo podía dominar, nadie podía dominarlo, gloria al Señor. Pero eso no importa cómo se encuentre el hombre, no importa qué tanto vicio tenga o qué tan atado esté, hermano, nosotros llevamos el poder para desatar por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Y el mandato del Señor es desatarlo, gloria al Señor. Ese es el trabajo espiritual que Dios nos está hablando como sus siervos, desatarlo y desatarlo para traerlo a Jesús. Dios nos mandó a desatarlos para traerlos a Cristo. ¿Por qué? Mire, dice Mateo 16:19 que todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esa es nuestra misión. Todo lo que desatemos será desatado en el reino de los cielos, porque es la función y es el trabajo que Dios nos mandó traer. Dios nos mandó a hacer en esta tierra desde que fuimos llamados. Gloria al Señor Jesucristo. Desde que fuimos llamados, Dios nos dio ese ministerio glorioso del evangelio, de llevar esta palabra de la reconciliación, de llevar esta palabra de que desata, hermano, al pecador del diablo, de lo desata. No importa que el diablo diga, este es mío, este me pertenece. Hermano, no vamos a preguntarle al diablo si le pertenece o no le pertenece. Nosotros llevamos la misión de desatarlo para el Señor, porque Dios lo requiere. Gloria al Señor Jesucristo. Siempre va a haber opiniones, pero ¿qué importa? Nosotros hacemos el trabajo del Espíritu de Dios. Nosotros estamos obedeciendo a Dios porque Dios lo requiere. Cuando Dios pone ese sentir en su vida y va usted a hablar esta palabra, usted se va a aplicar esta palabra. Gloria al Señor, hermano. Si el Señor le pone esa alma es porque Dios lo requiere. Dios lo necesita en la obra de Dios. Dios quiere participar. Dios tiene sus propósitos. Gloria al Señor. Los discípulos le dijeron, el Señor lo necesita. ¿Por qué lo necesita? Porque aquel burro tenía una misión. Aunque nadie lo ataba, aunque nadie lo montaba, pero tenía una misión, un propósito ya. Era el burro de la profecía, era el asno de la profecía, era el pollino de la profecía. ¿Cuál es la profecía? Esta es una palabra profética, esta es una palabra predestinada. Gloria al Señor. Dios tiene propósitos para la vida. Aquel pollino era el elegido. Aquel pollino tenía que llevar al libertador. Lo tenía que llevar montado hacia Jerusalén. Gloria al Señor Jesucristo. Mucha gente está atada. Necesita ser liberada. Créame, hermano. Mucha gente, muchas almas están esperando que sean liberados. Gloria al Señor. No con vanas palabras de filosofía humana o sabiduría humana, no. Sino con virtud del Espíritu. Con la virtud del Espíritu Santo. Y cuando hablo de la virtud del Espíritu Santo, es el poder de Dios que obra a través de nosotros. El poder que está con nosotros y tenemos una gran responsabilidad de ponerlo por obra. ¿De qué sirve un policía si no usa su autoridad
como policía. De nada le sirve la placa, gloria al Señor. Pero nosotros tenemos una placa de poder, de autoridad. Y el diablo no quiere que la pongamos por obra. El diablo no quiere que nos multipliquemos, que vayamos a traer las almas que están gimiendo. Gloria al Señor. Miren nada más, aquel burro se sometió al creador del universo. Miren nada más aquel burro que nadie podía domarlo, que nadie podía subirse, que ahí estaba atado. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora lleva a Cristo arriba. Ahora lleva a Cristo montado, humilde. Gloria al Señor Jesucristo. Aquel pollino llevaba a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos de nosotros estamos así? ¿Cuántos nosotros nos gozamos cuando Dios trae a alguien que era imposible alcanzarlo? Y era imposible alcanzarlo porque necesitaban discípulos dispuestos, sometidos, obedientes. Y cuando se armó un hombre obediente y fue y le habló de Cristo, vemos a aquel hombre tremendo, ¿verdad? Aquel hombre que era un hombre temible, ahora como una ovejita. Ahí está, gloria al Señor, llevando a Cristo en sus lomos, llevando y predicándolo en sus lomos, donde quiera que vayamos. A veces estamos tan cegados, a veces estamos tan religiosos, que estamos creyendo en un Cristo religioso. Vivimos una vida religiosa, gloria al Señor. Y Dios, si nosotros no, Él va a traer, Él va a buscar, gloria al Señor. Él va a buscar, porque al que se le perdona mucho, hermano, mucho amor muestra. Pero al que a poco, poco amor muestra. Esa es la verdad, gloria a Dios. Pero hay almas ahí que uno piensa que nunca se van a convertir. O uno piensa que esa gente ya está condenada al infierno, sin esperanza alguna. Pero ¿qué tal? Dios nos llamó para eso. Dios nos llamó para ir y desatarlo. Dios nos llamó para ir porque era menester, porque el Señor lo necesita. Gloria a Dios. Por alguna razón Dios nos lleva a personas. Es porque Dios necesita a esa persona. Y Dios nos dio el poder para desatarlo. Aunque no lo entendamos nosotros, aunque nos miramos insignificantes, aunque pensemos que lo que hablamos no toca, no, hermano, Dios tiene su propósito. Simplemente la obediencia y la sujeción que tengamos es lo que va a hacer el Señor con esas almas que le estamos predicando, esas almas que miramos que ya no se tuercen, que son árboles torcidos, llenos de maldad y de pecado, pero el Señor nos mandó a una misión imposible, pero Él ya conoce, Él sabe el mañana, Él sabe que la obra va a ser hecha porque Él lo necesita. Dice que entonces, dice la Escritura, entonces Jesús se montó. Entonces Jesús se montó. Una vez que lo trajimos, una vez que lo liberamos, entonces Jesús se montó sobre él. Y ahí vemos la obstinada voluntad del burro, que fue sometida a Jesús de Nazaret. Cuánta obstinación hay en el hombre, soberbio, orgulloso, pecador, malvado. Pero cuando Dios hace la obra, mi hermano, ahí vemos a Jesús. Ahí vemos a Jesús, ahí vemos al hombre sometido a Cristo. Y nos gozamos tanto porque hace tantas cosas que nosotros a veces no hacemos por años. Y Él lo hace en poco tiempo. Por el perdón, por el amor, por la misericordia que tuvieron sobre Él. Gloria al Señor Jesucristo. Jesús, ahí miramos Jesús, el poder que tiene con la naturaleza, los peces. Gloria al Señor. Todo está sometido a su voluntad. Ese es un cuadro del reino venidero. Ese es un cuadro del reino venidero. Fíjese aquel animalito, cómo se sometió. Siempre en la historia de la Biblia, el animal da un ejemplo al ser humano, al Homo sapiens, al que es soberbo y orgulloso. Los animalitos saben obedecer a su creador y someterse y reconocerlo. Y nosotros, hermanos, batallando. Así como Dios batalló con Jonás, así Dios batalla con nosotros. ¿Cómo batallamos para someternos al Señor? ¿Cómo batallamos para reconocer su grandeza y su poder? Gloria al Señor. Vivimos para nosotros mismos, pero nosotros fuimos llamados con un propósito y tenemos un trabajo que hacer. Tenemos un trabajo que hacer. No, el trabajo no es solo para pastores ni ministros. No, es para todo mundo. Todo mundo que ha oído el evangelio. Todo mundo que está lleno de esta palabra. Tiene que aprender a dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Porque lo que va a hablar lo va a hacer el Espíritu Santo. Porque esa palabra va a desatar, va a liberar. Bien dijo el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre.
Y cuando el Hijo del Hombre te libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor Jesucristo. Nosotros traemos ese ministerio, ese llamado. Nosotros traemos esa orden de parte del Señor. Ir, gloria al Señor Jesucristo. Una vez que estás listo y preparado, ir. Gloria al Señor. Una vez que has sido rescatado, ir. No te detengas. Gloria al Señor. No te detengas. No te vayas a la comodidad. No te quedes en casa. Sal, gloria al Señor. Porque el único que sabe esto es el Señor y el Espíritu Santo, que conoce la vida de cada uno de nosotros y conoce hasta dónde somos responsables, ya que el Evangelio vino a nosotros. No es solamente pedir, dame, pero no, tenemos que aprender a obedecer también, a ir y hablar esta palabra viva, gloria al Señor. Ir a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si no lo hacemos así, mis hermanos, si no obedecemos al Señor en nuestro espíritu, pues entonces, mi hermano, Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Pero tenemos que obedecer a Dios. Esta tierra no es nuestra tierra. Este mundo no es nuestro mundo. Y si hay una oportunidad de salvar a nuestra familia, de cara en cara, de persona en persona, vamos a hacerlo. Yo sé que usted habla por teléfono, pero vaya físicamente, hábleles del amor de Cristo. Que miren a Cristo reflejado en usted. Que miren que Cristo verdaderamente está en su vida. Y eso va a ser basta y suficiente. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Esa es la enseñanza del burro atado, gloria al Señor. Del burro que no era domado por el hombre. Del burro que sería parte de la profecía donde Jesús se montaría y entraría a Jerusalén. Nosotros, hermanos, así fuimos traídos. Así fuimos traídos. También estábamos nosotros ignorantes. También éramos nosotros faltos, difíciles de dominar. Pero Dios nos requirió. Dios envió al que tenía que enviar y darnos el mensaje que Él requería de nuestra vida. Y así es que sigamos adelante en el nombre poderoso del Señor. Que Dios me los bendiga. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios, que sí le bendiga mi hermano Eduardo. Gloria a Dios por la enseñanza. Amén, aleluya. Por esta predicación. Hermanos, ¿cuántos vamos a orar por mi hermano Eduardo Rentería? Amén, que Dios lo bendiga. Amén. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, pues vamos a seguir adelante. Voy a pasar este lugar a mi hermano Sofonías. Y hermanos, lo dejo, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Así que, hermanos Sofonías, adelante. No está, amigo, ¿me oye? Ajá, no, ok. Pues bueno, mis amados hermanos, yo creo que vamos a hacer despedidos, hermanos, de esta plataforma. Y pues, vamos a hacer una oración, hermanos. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi hermano José que nos lleven en una oración, hermanos, para hacer despedidos. Y que Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Aleluya.